Hola, antes de empezar el video me di cuenta que debería mostrarles a los Furbies que voy a estar humanizando. Esta cosita acá, chiquita, culito peludo, se llama Yolo. Se pueden imaginar por qué. Hermosa, es una Furblet, creo que salió en 2023. Me lo compró mi papá porque sabía que me gustan los Furbies. Sí. Al principio no me gustaba, tipo no me acostumbraba a la cara. Y luego ella creció en mí por un motivo muy aparente. Y nada, mírenle, es un llaverito, no tiene la gran cosa. Solo amo los soniditos que hace. Y disculpen la iluminación, no es... Estoy en Canadá, no hay muchos días de luz. Fun fact, a ella la trato como la caracola mágica de Bob Esponja. Tipo, todo lo que dice ella es ley. Debería comprarme la nueva figura de Jinx de Arcane, que sale $200. Ah, bueno, se fue a dormir. Bueno, creo que no le gustó. Le aburre la idea. Ok, no la voy a comprar. Y como se fue a dormir, la vamos a pagar y vamos a seguir con la siguiente. Esta, a diferencia de Yolo, es una Furby Boom de... Yo me olvidé qué años paré. 2013. Yo me acuerdo que de chiquita quería una banda, esta en específico, con estos colores. La segunda opción era el gay, tipo el arco iris, porque también tenía como orejita de cristalito, pero quería mucho esto. Y un día en una feria de como juguetes viejos, vintage, qué sé yo, encontré esta. Y como estaba en buen estado dije, vamos a comprarla. Y esta barata, dije, bueno, mira, me la llevo, siempre quise un Furby. En especial un Furby Boom. Poco sabía que la iba a tener que tener apagada todo el rato. Tipo, estas son las pilas. O sea, literal, acá está la parte de abajo. La tengo que tener así, porque la huevona no se apaga, no tiene botón de apagado. Hasbro, ¿qué carajo estás pensando al dar un juguete que canta todo el día, no cierra el culo, tipo, y se despierta con cualquier mínimo movimiento? No ponerle un botón de apagado, o al menos bajarle el volumen, tipo, no sé cuánto les costaba. En fin, igual la adoro. Y la tengo así porque no se va a callar cuando la prenda. Cuando la prenda, van a ver. Otra cosa que tiene, que esto yo pensé que era porque era vieja, pero no, es porque todos los Furbies son así. Es que la weona suelta como un... ¿Vieron la estática que sueltan las teles de tubo, los televisores viejos cuadrados? Bueno, esa clase de estática, imagínensela un poquito más aguda y como que te duele al oído. Bueno, esto lo suelta cada vez que habla. Y habla todo el rato. Entonces como que luego de un rato de escucharlo hablando ya me empieza a doler la cabeza porque el sonido de la estática me hace mal. Después de eso yo la adoro. Me gusta mucho el tema de las personalidades. Tipo, lo que tiene esta Furby Boom es que dependiendo de cómo interactúes con ella, va a cambiar de personalidad. Va a tener como... Si sos mala con ella, mala onda, le tiras de... Ay, mira qué linda la pancita. Si le tiras de la colita, se va a volver la personalidad ruda y va a ser re mala onda y va a tener otra voz. Si le apretas la boquita, es como que le estás dando de comer. Y si le das mucho de comer, se vuelve la personalidad glotona y erupta todo el rato. No apruebo. No, mentira. Y a mí me gusta mucho como que es la personalidad base, que es yo la llamo la Fluttershy, porque Fluttershy es mi pony favorito. Por eso quería que tuviera esa personalidad, que es básicamente tímida, dulce, y te dice I love you y esas cosas. Y yo como, quiero esa. Y la ganas dándole muchas caricias. Y logré que tuviera esa personalidad al inicio. El problema con esta es que es vieja relativamente y tiene como los sensores un poquito hecho pija, y hay una personalidad que tipo se activa si la das vuelta así todo el rato. Y claro, como tiene los sensores hecho pija, cualquier caricia o movimiento como, o si tiembla la mesa así, lo va a tomar como que la diste vuelta. Entonces está estancada la pobre en la personalidad hiperactiva tipo Pinkie Pie, que también me gusta. No digo que no me gusta, solo como... Bueno, yo quería la más tranquila también porque su voz es más tranquila, más bajita y tipo me duele menos a los oídos escucharla, porque es verdad que también las voces están como muy altas. Es como, Hasbro, ¿por qué haces esto? En fin, la voy a aprender y van a ver un poquito como la nena. Pero la nena es preciosa. Mírenla así, es
la pancita, la patita. Sé que a la gente le da miedo a los Furbies. Porque yo amo los Furbies. Mira, o sea, ¿cómo vas a pensar que esto es feo? Bueno, en fin, ya lo aprendí. ¿Y esos ojos? ¿Cómo no lo vas a amar? Es medio Pinkie Pie Applejack, está como medio vaquera, ¿no? Vamos. Ok. Vamos a tirarle la cola. Ok. No me acordaba que se te daba pedo. No sé, le vamos a dar de comer. Y los ojos son muy lindos. Los ojos también cambian dependiendo de personalidad. A ver, vamos a ponerla con esta. Están hablando, porque esta es como que está programada para responderle a los Forblets. Pero no sé qué tanto funciona con esta. Creo que ahí está bailando. Sí, está bailando. Es hermosa. Sí, sí. En fin, vamos a mandarla a las 2 a dormir. Chao. Chao, amiga. Chao. Ahora, bueno, vamos a mandarla a dormir. La tenés que dejar así un rato. Ok, ahí. Se quedó dormida. O la maté, no sé. Bueno, ya vieron. Estos son mis Furbies caóticos, los adoro. Y ahora sí, vamos al video humanizándolos. Así que bueno, este es otro de esos videos a los que llamo videos cortos, rápidos, porque se supone que no tarda mucho en hacer. Pero, como siempre, con estos videos termino tardando un mes en terminarlos, porque estoy como, oh, esto va a ser rápido, lo voy a hacer en una patada, y no termina pasando. En mi defensa, yo estaba pensando comprarme un micrófono, al final no lo hice, y bueno, como no lo hice, vamos a seguir con este audio de mierda. Y bueno, no hay mucho que decir de esto, tipo, no quería hacer una rehistoria con estas. Al inicio iba a ser como una humanización normal, y luego entre tipo los colores, la máscara que tienen los Furbies, que son los ojos, ¿viste? Pero parecen una máscara. Dije, ¿por qué no las hago superheroínas? Y luego dije, específicamente Magical Girls. Y así vino este concepto de Magical Girls que tienen acompañantes Furbies que le dan poderes. Y cada Furby tiene como un poder especial y qué sé yo, o sea... La verdad sería una muy buena idea de serie, digo yo. Estoy con menos energía que en mis anteriores videos, porque para mis anteriores videos estaba intentando como ser como más hola, bienvenidos a mi nuevo video, pero eso luego terminaba cagando el audio. Y ahora estoy intentando como ser más tranca, cosa que tampoco requiera que esté como a mi 100% cada vez que tenga que grabar un video, porque si no, no termino grabando ningún video. La primera Furby que hice es la chiquita, que la llamé Yolo. Y creo que se pueden imaginar por qué la llamé Yolo. Es que tiene esos vibes de 2010. Escucha Nightcore. Encima como acá decidí que como le gusta cantar a este Furby, decidí que sus poderes sean como asociados al sonido. Entonces tipo, sí, no sabía muy bien cómo hacer la paleta de colores con esta, porque tipo, literalmente el Furby es arcoiris. Es una gradiente arcoiris muy bonita, pero que no sabía cómo adaptarlo a ropa, a un atuendo, para que se sienta más razonable. Así que al final tipo como le puse tipo el atuendo blanco, porque representa la unión de todos los colores
de la luz. No sabía muy bien qué hacer con el pelo. No sé si vieron al inicio como que estaba boceteando. Y había una... porque quería adaptar la colita, el mechón de pelo violeta que tiene. Y no me estaba quedando. Por un momento estaba pareciendo a la mona de las películas de Barbie. No me acuerdo exactamente en qué película aparecía, pero me quedó igual esa mona y yo estaba como, la tengo que cambiar. Al inicio quería que tuviera pelo corto, pero al final decidí este pelo largo, spiky, porque siento que está bueno el contraste entre que ella es muy chiquita pero tiene el pelo bastante largo, y ayuda más con la idea de que ella es más caótica. Y nada, no hay mucho que decir, o sea, sería la chistosa optimista de las dos. Y ahora con la segunda, que no se rían por el nombre, pero les doy un contexto. Los colores me recordaban mucho a tipo la tinta de impresora CMYK. Y entonces dije, vamos a llamarla printer, tipo impresora en inglés. O sea, sonaba chistoso, entonces quería como ponerle como un acento y le puse printa. Es printa ahora. Y nada, ella es la más tranquila de las dos, pero también es chistosita. Las dos son bobitas. No hay los Furby son así, los Furby son como bobitos y los amo por eso. En esta, a ella me costó más el tema de la ropa porque no tenía ni puta idea de qué hacer con ella. Veía que tenía muchos triángulos, entonces quería jugar con las formas de triángulos, al opuesto de Yolo, que eran como bastante circulares las cosas. Y como Yolo tiene como la ropa es circulito, pero su pelo es spiky, decidí que la ropa de Printa sea tipo triangular pero su pelo sea circular. Y como mucho triángulo, qué sé yo, quería ver una forma de adaptar las orejas de Printa y decidí hacerla como un bufoncito y jugar un poquito con las formas y bla bla bla. Yo el juguetito tiene como una gema así celestita de corazón. Y entonces decidí ponérselo como, viste, de ahí salen sus poderes, viste. Y como yo lo tiene poderes de sonido, Printa va a tener poderes de luz. Además tiene más sentido con su nombre, tipo, para mí hace ilusiones y cosas así. Y nada, me gusta más el diseño de Yolo porque siento que me quedó mejorcito. Y el de Printa, no me gusta cómo le hice el patrón. No sé, es como demasiado. Y me di cuenta que quedaba muy mal como a mitad de lo que estaba dibujando, porque encima yo decidí dibujarlo a mano. ¿Por qué no? ¿Viste? Pero no me terminó gustando. Lo habría hecho de otra forma. Me gusta un poco la idea de la pullera, ¿viste? Que parece el agujero, tipo tienen como agujeritos en la tela que se asemejan a los agujeritos que tiene el Furby en sus orejas. Pero hasta ahí no hay mucho. No sé qué estaba diciendo. Ya me distraje. Esto pasa cuando no hago guión. Intenté que los diseños, también que me molestaba es que fueran demasiado distintas, porque mi idea era hacer tipo diseño de Magical Girls, pero que estén en el mismo universo. Pero era un poquito complicado porque tipo a la vez quería hacerlas como opuestas. Una puro circulitos, otra puro triangulitos. Una tiene colores más claros, la otra y tipo pasteles, y la otra tiene colores más oscuros y saturados. Entonces como que siento que los outfits no se sienten iguales, e intenté mantenerlo al mantener como, ok, ambas tienen máscaras con la gema en la frente. Ambas tienen como algo en las orejas. Ambas tienen leg warmers o algo en las piernas. Una pollera. El cinturón con la gema también. Y algo también que en los brazos. Y, o sea, no sé si se entiende. Espero que se entienda el dibujo. Pero después de eso es como... No, yo siento que son dos Magical Girls distintas. También puse demasiado amarillo y no el amarillo correcto, porque me agarré hice trampa y agarré el amarillo del pico en vez de agarrar el amarillo fluorescente que tienen los ojos. Pero bueno, son 11 minutos hablando esto, pensé que sería menos. En fin, no hay más que decir. Y creo que este va a ser mi último video del año, si es que
Si es que llego a hacer algo, porque quiero hacer algo para diciembre específicamente de mis OCs. Pero no sé si llego. O sea, este video se suponía que iba a salir el mes anterior y no lo hice. Porque estoy ocupada y estoy cansada. Cosas de la vida. Eso, ya está. Espero que les gusten los personajes. A mí me gustan bastante. Mentira, acabo de decir hace unos minutos que no me gustaban. Me gusta Yolo. Printa está como en dudas. Ya terminé.